Livia era solo una adolescente cuando su madre, María, decidió partir, dejándola al cuidado de un padre al que apenas conocía. Entre secretos del pasado, amores no resueltos y elecciones dolorosas, María cargaba un peso que solo el amor por su hija podía justificar. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El sol de la tarde inundaba la pequeña veranda de Livia con un brillo dorado que bailaba entre las sombras de los árboles. Sentada en el escalón de madera ya desgastado por el tiempo, balanceaba los pies distraídamente, observando a los pájaros que volaban en círculos por el patio. Aquel día de primavera, con su aire leve y cálido, parecía perfecto, pero Livia sentía una inquietud en el pecho que no sabía explicar. «Livia, ven aquí», llamó María, su madre, con una voz baja, casi temblorosa. Livia se levantó despacio, notando algo extraño en la postura de su madre. María la esperaba en el patio trasero, un lugar apartado de las miradas curiosas de los vecinos. Era raro que María pidiera conversar allí, lo que aumentaba la sospecha de que algo serio estaba por suceder. Cuando Livia llegó, María sostenía un pequeño sobre en las manos. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y sus cejas fruncidas traicionaban una mezcla de emociones que Livia nunca había visto antes. El silencio flotaba en el aire, pesado como un secreto a punto de ser revelado. «Tengo que contarte algo», comenzó María, dubitativa. Levantó los ojos, pero su voz parecía luchar por salir. Livia se sintió incómoda con el tono serio de su madre. «Me voy a otra ciudad». Livia abrió los ojos como platos, y su boca se entreabrió ligeramente por la sorpresa. «¿Qué? ¿Cómo que te vas? ¿Y yo?». Las preguntas salieron en un torrente, sin respuesta inmediata. María respiró hondo antes de continuar. «Te quedarás con tu padre. Todo está arreglado. Él te está esperando». Esas palabras golpearon a Livia como un puñetazo en el estómago. Apenas conocía a su padre. Era prácticamente un extraño en su vida. La última memoria que tenía de él era de hacía años, durante una visita breve y tensa. ¿Cómo podía María hacer esto? ¿Cómo podía abandonarla? «No puedes hacerme esto, mamá». La voz de Livia tembló de ira y desesperación mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Soy tu hija, ¿por qué me dejas?». María intentó justificarse, pero sus palabras sonaron vacías a los oídos de Livia. «Es por tu bien, hija mía. Algún día lo entenderás». Livia sacudió la cabeza, negándose a aceptar la explicación. Pero María parecía decidida, aunque sus ojos también estaban llenos de lágrimas. La despedida fue rápida, casi mecánica. Livia ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que su madre se fuera. Se quedó inmóvil en el patio, sola, con el sobre en las manos y un vacío en el corazón. El sol, que antes brillaba intensamente, parecía ahora una sombra distante, mientras el cielo, tan azul minutos antes, comenzaba a cubrirse de nubes pesadas. Y en ese momento, mientras observaba el auto de su madre desaparecer por el camino, una única pregunta resonaba en la mente de Livia: ¿por qué? Livia desceu do táxi com o MN na garganta, encarando a fachada da casa do pai. Era uma construcao simples, de tijolos avermelados e jardín modesto, mas ben cuidado. Nada ali parecía familiar. Era como estar diante da casa de estrano. O Sam de portao rangendo atirou de seus pensamentos. Daniel, seu pai, apareceu na entrada com sorriso excitante no rosto. Ele tinha cabelos ligeiramente grisalos e semblante que exhalaba misto de nervosismo e alegría contida. «Livia. Benvinda», ele disse, abrindo os bracos para abraco. Livia ficou imóvel por momento, antes de permitir o gesto. Era desconfortável. Ela mal lembraba da última vez en que había estado perto dele. Dentro da casa, ela se surpreendeu como ambiente acolledor. Fotografías decoraban as paredes, móveis antigos más ben conservados preenchiam o espaco, e o cheiro de pao resemasado tomaba conta do ar. Era lar, mas não o lar dela. Daniel parecía determinado a facer Livia se sentir confortável. Ele mostrou o cuarto que había preparado para ela. Era pequeno, mas tinha detalles que mostraban cuidado, uma colcha florida, un estante con libros infantis que claramente não habían sido tocados a anos. «Espero que goste. É o cuarto que eu sempre imaginei para você», ele disse, como me tom meio culpado.
Livia apenas assentiu, ainda sem saber o que pensar. Ao longo dos dias que se seguirán, ela conheceu a nova família do país. Había Ana, a esposa dele, que tinha sorriso caloroso e uma maneira gentil de falar. E, para sua surpresa, dois meio-irmãos pequeños, Lucas e Sofía, que imediatamente comecaram a seguila pela casa, como se ela fosse a pessoa mais interesante do mundo. Quer brincar com a gente? Lucas perguntou em fim de tarde, segurando o jogo de tabuleiro. Eu, talvez depois, respondeu Livia, tentando manter a distância. Mas a insistência das criancas foi desarmando suas defesas aos poucos. Era tudo tão diferente do que ela havia imaginado. Livia esperava encontrar frieza, indiferença. Mas, em vez disso, encontrou uma família que parecia genuinamente querer acolá. Isso a deixava inquieta. Como podia ser tão fácil para eles aceitá-la? A pesar disso, ela sentia a ausência da mãe como uma sombra constante. À noite, no silêncio do quarto, as lágrimas vinham sem aviso. Daniel às vezes batia na porta, oferecendo chá ou perguntando se ela precisava de algo. Ele não insistia, respeitava o espaço dela, mas Livia podia sentir sua preocupação. No fundo, ela sabia que estava começando a gostar daquele lugar, daquela nova rotina. Mas essa sensação trazia consigo o peso, a culpa por estarse permitindo sentir conforto quando sua mãe havia abandonado sem explicações. Enquanto arrumava alguns livros na estante uma tarde, Livia encontrou algo curioso, uma fotografia antiga de Daniel e Maria, ainda jovens, sorrindo juntos. Era estranho pensar que eles já haviam sido felizes, que o dia tiveram uma vida compartilhada. Livia virou a foto e encontrou uma frase rabiscada no verso, asterisco, os segredos de ontem nunca ficam enterrados para sempre. Asterisco. Aquilo fez seu estômago revirar. Ela comecou a perceber que havia muito mais em sua história do que Daniel ou Maria estavam dispostos a revelar. Livia bajó del taxi con un nudo en la garganta, mirando la fachada de la casa de su padre. Era una construcción sencilla, de ladrillos rojizos y un jardín modesto, pero bien cuidado. Nada allí le resultaba familiar. Era como estar frente a la casa de un extraño. El sonido de un portón que chirriaba la sacó de sus pensamientos. Daniel, su padre, apareció en la entrada con una sonrisa vacilante en el rostro. Tenía el cabello ligeramente canoso y un semblante que transmitía una mezcla de nerviosismo y una alegría contenida. Livia. Bienvenida, dijo, abriendo los brazos para un abrazo. Livia permaneció inmóvil por un momento antes de aceptar el gesto. Era incómodo. Apenas recordaba la última vez que había estado cerca de él. Dentro de la casa, se sorprendió con el ambiente acogedor. Fotografías decoraban las paredes, muebles antiguos pero bien conservados llenaban el espacio, y el aroma a pan recién horneado inundaba el aire. Era un hogar, pero no su hogar. Daniel parecía decidido a hacer que Livia se sintiera cómoda. Le mostró el cuarto que había preparado para ella. Era pequeño, pero tenía detalles que demostraban cuidado, una colcha con estampado floral, un estante con libros infantiles que claramente no se habían tocado en años. Espero que te guste. Es el cuarto que siempre imaginé para ti, dijo él, con un tono ligeramente culpable. Livia simplemente asintió, aún sin saber qué pensar. Durante los días que siguieron, conoció a la nueva familia de su padre. Estaba Ana, su esposa, que tenía una sonrisa cálida y una forma gentil de hablar. Y, para su sorpresa, dos medio hermanos pequeños, Lucas y Sofía, que de inmediato comenzaron a seguirla por la casa, como si fuera la persona más interesante del mundo. ¿Quieres jugar con nosotros?, le preguntó Lucas una tarde, sosteniendo un juego de mesa. Yo, tal vez después, respondió Livia, intentando mantener distancia. Pero la insistencia de los niños poco a poco derribó sus defensas. Era todo tan diferente de lo que había imaginado. Livia esperaba encontrar frialdad, indiferencia. Pero, en cambio, encontró una familia que parecía genuinamente querer acogerla. Eso la inquietaba. ¿Cómo podía ser tan fácil para ellos aceptarla? A pesar de ello, sentía la ausencia de su madre como una sombra constante. Por las noches, en el silencio de su cuarto, las lágrimas aparecían sin previo aviso. Daniel a veces golpeaba la puerta, ofreciéndole un té o preguntándole si necesitaba algo. No insistía, respetaba su espacio, pero Livia podía sentir su preocupación. En el fondo, sabía que empezaba a gustarle ese lugar, esa nueva rutina.
Pero esa sensación traía consigo un peso, la culpa por permitirse sentir consuelo cuando su madre la había abandonado sin explicaciones. Mientras acomodaba algunos libros en el estante una tarde, Livia encontró algo curioso, una fotografía antigua de Daniel y María, aún jóvenes, sonriendo juntos. Era extraño pensar que alguna vez habían sido felices, que un día habían compartido una vida. Livia volteó la foto y encontró una frase garabateada en el reverso: los secretos del ayer nunca permanecen enterrados para siempre. Eso le revolvió el estómago. Comenzó a darse cuenta de que había mucho más en su historia de lo que Daniel o María estaban dispuestos a revelar. El ático de la casa de Daniel parecía haber sido olvidado por el tiempo. Era un lugar sombrío, con un techo bajo y vigas de madera cubiertas de telarañas. Livia subió lentamente por la escalera estrecha, con una linterna en mano y la curiosidad latiendo en su pecho. Algo en aquella fotografía encontrada días antes la inquietaba. Las palabras en el reverso resonaban en su mente: los secretos del ayer nunca permanecen enterrados para siempre. Al abrir la pequeña puerta del ático, el olor a madera vieja y polvo invadió sus fosas nasales. La luz de la linterna danzaba sobre las pilas de cajas, maletas antiguas y muebles olvidados. Livia comenzó a rebuscar, sacando una caja tras otra, intentando entender qué la llevaba hasta allí. En la tercera caja encontró un álbum de fotos. Las páginas estaban amarillentas, pero las imágenes aún contaban historias vívidas. Había retratos de Daniel y María en momentos que parecían felices: un picnic, un viaje a la playa, un cumpleaños. Era difícil asociar la imagen de aquella madre sonriente con la mujer que la había dejado tan abruptamente. Entre las fotos encontró algo aún más intrigante: una serie de cartas. Estaban dobladas con cuidado, pero los papeles eran frágiles, casi desintegrándose al tacto. Livia se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. Querida María, decía la primera carta, escrita con una caligrafía elegante que Livia no reconocía. Si realmente crees que puedes seguir ocultando esto, te estás engañando a ti misma. Algún día, todo saldrá a la luz y será imposible proteger a tu hija. Livia frunció el ceño. ¿Quién habría escrito eso? El tono de la carta era alarmante, casi amenazante, pero no había firma. Siguió rebuscando y encontró un viejo diario. Cuando lo abrió, su corazón se aceleró al ver la caligrafía familiar de María. Las primeras páginas parecían llenas de reflexiones cotidianas, pero, conforme avanzaba, las palabras se volvían más dispersas y sombrías. Estoy perdiendo el control. Todos los días miro a Livia y pienso en lo que podría suceder si lo descubren. No sé cuánto más podré mantener este secreto. Livia cerró el diario con fuerza, el corazón desbocado. ¿Qué secreto era ese? ¿Por qué su madre estaba tan preocupada? Bajó del ático cargando el diario y las cartas, aún sin el valor para confrontar a Daniel o Ana. Pero esa noche, mientras releía las palabras escritas por su madre, sintió que algo crecía dentro de ella: determinación. Su mente se llenó de recuerdos de la infancia, intentando encontrar pistas que pudieran aclarar lo que estaba sucediendo. Recordó cómo su madre evitaba ciertas conversaciones, cómo a veces cambiaba de humor al escuchar ciertos nombres o preguntas sobre el pasado. Recordó a Fernando, un hombre que ahora parecía surgir en fotos y cartas de forma misteriosa. Y entonces, como un destello, Livia se dio cuenta: tal vez el pasado de su madre no solo era doloroso, sino peligroso. Sabía que, para entender su propia historia, tendría que cavar más hondo, incluso si eso significaba abrir heridas que nadie parecía dispuesto a revelar. La risa de los niños resonaba en la sala mientras Livia bajaba las escaleras. Lucas y Sofía estaban sentados en el suelo, rodeados de bloques de construcción, compitiendo para ver quién hacía la torre más alta. El sonido alegre la hizo detenerse un momento a mitad de camino, observándolos desde lejos. Era una escena tan simple, pero tan extraña para alguien que había crecido como hija única, acostumbrada al silencio de las tardes solitarias. Livia, ¿quieres jugar con nosotros?, preguntó Lucas al notarla, con los ojos brillando de expectativa. Ella dudó, pero finalmente accedió, sentándose junto a ellos. Está bien, pero solo voy a ayudar a Sofía, bromeó, provocando una protesta divertida de Lucas. El tiempo con los niños comenzó a convertirse en un refugio inesperado. Livia se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias, había algo en sus hermanos que la hacía sentir más conectada de lo que imaginaba. Sofía, con su curiosidad ilimitada, hacía preguntas constantes sobre la vida de Livia. Lucas, por otro lado, era más observador, pero siempre encontraba la manera de incluir a su hermana mayor en sus juegos.
Una tarde, mientras jugaban al escondite en el jardín, Sofía, incapaz de guardar secretos, dejó escapar algo curioso. Papá dice que no debemos molestar a Livia con historias de mamá. Livia se detuvo un instante, intrigada. ¿Qué historias?, preguntó, intentando sonar casual. Ah, sobre cuando él y tu mamá se pelearon. Dijo que tal vez te pondrías triste si lo supieras. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Livia como un eco persistente. Era evidente que Daniel tenía su propia versión de los hechos, pero ¿por qué estaba tan empeñado en protegerla de eso? Esa noche decidió preguntarle a Ana, la esposa de su padre. Se sentaron en la cocina mientras Ana preparaba una taza de té. Livia, nerviosa, finalmente rompió el silencio. Sofía mencionó algo sobre que mi papá y mi mamá se pelearon, ¿sabes de qué estaba hablando? Ana dudó, removiendo lentamente el té antes de responder. Livia, algunas cosas son complicadas de explicar. Tu papá y tu mamá pasaron por momentos difíciles, como cualquier pareja. Pero él siempre se preocupó por ti, incluso cuando las cosas no salieron bien entre ellos. ¿Pero qué pasó? Fue por mi culpa, insistió Livia, sintiendo el peso de la duda crecer en su pecho. Ana suspiró, como si buscara las palabras adecuadas. No fue tu culpa, nunca lo fue. Pero creo que, con el tiempo, entenderás que algunas decisiones que toman los adultos no tienen sentido en el momento, pero tienen razones que solo el corazón entiende. Aunque no era la respuesta que buscaba, Livia sintió algo diferente en Ana, sinceridad. Era reconfortante, pero también levantaba más preguntas. Había algo en ese silencio cuidadoso que parecía esconder una historia más profunda. En los días siguientes, mientras pasaba más tiempo con Lucas y Sofía, Livia notó detalles que antes no había percibido. Fotografías antiguas escondidas en cajones, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando ella entraba a la sala. Era como si todos en esa casa estuvieran pisando sobre cáscaras de huevo a su alrededor, evitando un tema prohibido. La convivencia con sus hermanos estaba construyendo un puente emocional, pero también hacía crecer la percepción de que la familia de Daniel tenía sus propios secretos. Y cuanto más se acercaba a ellos, más sentía que algo estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiar la forma en que veía a su padre, a su madre e incluso a sí misma. La tarde estaba silenciosa, interrumpida solo por el leve sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Livia estaba sola en casa, Daniel había salido con Ana y los niños a hacer compras. Aprovechando el momento, decidió subir de nuevo al ático. Había algo en ese espacio que parecía llamarla de vuelta, como si allí quedaran más piezas del rompecabezas esperando ser encontradas. Mientras revisaba cajas antiguas que ya había explorado antes, sus ojos se fijaron en una maleta de cuero escondida en un rincón oscuro, casi invisible. La maleta estaba cerrada, pero el cierre oxidado se dio fácilmente con un tirón. Dentro había ropa vieja y objetos que claramente pertenecían a María. El corazón de Livia comenzó a latir con fuerza. Entre las prendas dobladas encontró un pequeño cuaderno de tapa negra, desgastado por el tiempo. Era el diario de su madre. Se sentó en el suelo, respiró profundamente y abrió la primera página. La caligrafía de María era cuidadosa, casi poética. Las primeras entradas eran comunes, hablando de momentos cotidianos, pero a medida que Livia avanzaba en las páginas, notaba que el tono cambiaba. A veces, el pasado es como una sombra que nunca desaparece. Por más que intente seguir adelante, siempre está ahí, recordándome que ciertas decisiones tienen un precio muy alto. Livia frunció el ceño. ¿Qué pasado era ese que María no podía dejar atrás? Siguió leyendo con avidez, sintiendo las palabras de su madre como una conversación íntima que nunca habían tenido. La mayoría del tiempo intento ser fuerte por Livia. Pero hay días en los que el peso de todo se vuelve insoportable. Si supiera la verdad, ¿me entendería o me odiaría? El corazón de Livia se encogió. ¿Cuál era esa verdad que su madre temía tanto revelar? Las páginas siguientes mencionaban un nombre que comenzaba a sonar familiar, Fernando. Aparecía en frases breves, pero cargadas de emoción. Fernando decía que era lo mejor para todos, pero ¿cómo puede saberlo? ¿Cómo alguien puede decidir el destino de otra persona así? Tuve que elegir entre mi propia felicidad y la seguridad de Livia. No sé si algún día podrá perdonarme. Las manos de Livia temblaban mientras sostenía el diario. ¿Quién era Fernando? ¿Qué tenía que ver con las decisiones de su madre? Recordó las cartas que había encontrado antes, con la misma intensidad en las palabras, pero sin respuestas claras.
El diario terminaba abruptamente, como si María hubiera sido obligada a dejar de escribir. La última frase era como un lamento: el tiempo es cruel. Tal vez algún día, cuando Lidia sea mayor, pueda entender por qué hice lo que hice. Cerrando el cuaderno, Lidia se encontró en un torbellino de emociones. Parte de ella estaba furiosa con su madre por haber ocultado tanto. Pero otra parte sentía una compasión profunda, como si comenzara a ver a María bajo una nueva luz. Sabía que necesitaba más respuestas. El nombre Fernando ahora era una pista que no podía ignorar. Y, mientras sostenía el diario contra su pecho, decidió que haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a recuerdos que su madre había pasado toda su vida tratando de olvidar. El nombre, Fernando, resonaba en la mente de Lidia como un enigma insistente durante días. Después de encontrar el diario de su madre, comenzó a notar la recurrencia de ese nombre en las cartas, las anotaciones e incluso en algunas fotografías que ahora inspeccionaba con más atención. ¿Quién era ese hombre que parecía tan profundamente conectado con su madre, pero que nunca antes había sido mencionado? De vuelta en el ático, Lidia abrió nuevamente la caja donde había encontrado las cartas y comenzó a examinarlas con mayor cuidado. En varias de ellas, Fernando parecía ser el centro de las preocupaciones de María. Fernando cree que el silencio es la mejor solución, pero ¿hasta cuándo podré cargar con esto sola? Otra decía: si algo llega a pasar, quiero que Fernando sepa que fue parte de todo esto, aunque nunca se haya dicho realmente. Los fragmentos eran vagos, pero cargados de emoción. Lidia sintió un escalofrío al darse cuenta de que había mucho más en esta historia que un simple abandono. María y Fernando compartían algo que ella aún no lograba comprender, pero que parecía haber cambiado el rumbo de sus vidas. Su atención fue atraída hacia una fotografía doblada entre una de las cartas. Era una imagen antigua de María, al lado de un hombre alto, de cabello oscuro y mirada seria. Estaban frente a un lago, pareciendo cómodos en la compañía del otro. En el reverso de la foto estaba escrito: Fernando y yo, verano de 1998. Lidia sostuvo la foto por un momento, tratando de asimilar lo que veía. ¿Ese hombre era Fernando? ¿Era solo un amigo o algo más? Mientras organizaba sus pensamientos, Ana apareció en la puerta del ático. Lidia, ¿estás bien? Llevas horas aquí. Sí, estoy bien, respondió Lidia, vacilando antes de añadir. Ana, ¿has oído hablar de un hombre llamado Fernando? ¿Era amigo de mi madre? Ana pareció sorprendida por la pregunta, pero rápidamente desvió la mirada. ¿Fernando? Creo que sí. Recuerdo que tu padre mencionó ese nombre una vez, pero fue hace mucho tiempo. ¿Por qué preguntas? Lidia decidió no revelar todo lo que había descubierto. Simplemente asintió, diciendo que tenía curiosidad. Sin embargo, Ana parecía incómoda, como si hubiera algo que preferiría no discutir. Esa noche, Lidia decidió confrontar a Daniel. Encontró a su padre en la sala, leyendo un periódico antiguo. Se sentó a su lado y fue directa. Papá, ¿quién es Fernando? Daniel se congeló. Su expresión tranquila desapareció, dando lugar a una mirada que mezclaba sorpresa y cautela. Doblando lentamente el periódico, respondió con cuidado: ¿por qué preguntas eso? Encontré cartas de mamá. Y un diario. Su nombre aparece varias veces. Parece que era importante para ella. Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello. Parecía debatirse entre contar la verdad o no. Finalmente, dijo: Fernando era alguien del pasado de tu madre. Un amigo muy cercano. Pero no sé más que eso, Lidia. Tu madre nunca me contó mucho sobre él, y, para ser honesto, preferí no preguntar. La respuesta de Daniel era insatisfactoria, pero algo en su tono hizo que Lidia creyera que sabía más de lo que decía. Cuando regresó a su habitación, Lidia volvió a mirar la fotografía. El rostro de Fernando parecía lleno de historias no contadas, y su conexión con María ahora le parecía más compleja de lo que había imaginado. Con el diario, las cartas y la foto en sus manos, Lidia sabía que tenía que descubrir quién era Fernando, y por qué su madre había mantenido su existencia tan envuelta en misterio. Los días pasaron, pero la figura de Fernando continuaba rondando los pensamientos de Lidia. ¿Quién era él y cuál era su relación con María? Las preguntas seguían sin respuesta. Decidida a seguir el rastro de pistas, Lidia volvió al ático, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Fue entonces cuando encontró una caja nueva, más pequeña,
pero igualmente cubierta de polvo. Al abrirla, vio un álbum de fotos que parecía más organizado que los demás. El título en la portada decía, Nuestras aventuras 1997 a 2000. Con curiosidad, Livia empezó a pasar las páginas. El álbum estaba lleno de imágenes de su madre con un grupo de personas. Todos parecían jóvenes, radiantes, llenos de vida. Había notas escritas junto a algunas fotos, mencionando nombres: yo, Clara y Fernando en la playa, el grupo en el refugio invierno de 1998, la noche de las confesiones, yo, Fernando, Clara, Hugo y Marcos. Livia frunció el ceño. ¿Quiénes eran esas personas? Las imágenes mostraban a una María que apenas reconocía, sonriente, rodeada de amigos. Era difícil imaginar a su madre tan conectada con otras personas, cuando parecía haber vivido años de aislamiento y reserva. Una anotación en particular llamó su atención: nuestro pacto, lo que pasa en el refugio, se queda en el refugio. Las palabras estaban escritas con humor, pero en el contexto actual parecían mucho más serias. Livia cerró el álbum, decidida a descubrir quiénes eran esos amigos. Quizá ellos supieran algo sobre Fernando o los secretos que María había guardado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Livia intentó sondear nuevamente a Daniel. Papá, ¿sabías si mamá tenía un grupo de amigos en el pasado? Vi algunas fotos de ella con personas llamadas Clara, Hugo y Marcos. Daniel parecía pensativo. Recuerdo que mencionaba amigos de la época de la universidad. Pero eso fue antes de conocernos. Eran bastante cercanos, creo. ¿Sabes cómo podría encontrarlos?, insistió Livia. No tengo idea, Livia. Ha pasado tanto tiempo. Quizá en algún registro antiguo, o incluso en redes sociales, si todavía están por ahí. Con esa pista, Livia comenzó una nueva búsqueda. Usó internet para investigar los nombres mencionados en las fotos, cruzando información con lugares y fechas. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo: un perfil de Clara en una red social, con una foto reciente. Clara parecía mayor, pero era inconfundible la mujer de las fotos del álbum. Sin pensarlo dos veces, Livia envió un mensaje breve: hola, mi nombre es Livia. Soy hija de María. Fuiste amiga de ella en el pasado. Me gustaría hablar contigo sobre eso. No esperaba una respuesta rápida, pero para su sorpresa, Clara respondió ese mismo día. El mensaje era directo: Livia, no sabía que María tenía una hija. Necesitamos hablar, ¿dónde estás? Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Livia organizó un encuentro con Clara en una cafetería de la ciudad vecina. Cuando Clara llegó, Livia la reconoció de inmediato. La mujer parecía más madura, pero aún tenía el brillo en los ojos que se veía en las fotos. Entonces, ¿eres hija de María?, dijo Clara mientras se sentaba, estudiando el rostro de Livia con atención. Sí. Mi madre, bueno, se fue recientemente y dejó muchas preguntas sin responder. Encontré fotos tuyas y de otras personas: Fernando, Hugo, Marcos. Quiero entender más sobre su vida antes de mí. Clara dudó, pero luego soltó un largo suspiro. María era parte de nuestro grupo. Éramos inseparables, casi como una familia. Pero un día, todo cambió. Algo pasó, y María se alejó de todos nosotros. Nunca entendí exactamente por qué. Parecía estar huyendo de algo, o de alguien. ¿Sabes quién era Fernando?, preguntó Livia con firmeza. Clara mordió su labio, claramente dudando. Fernando era especial para María. Tenían una conexión muy fuerte. Pero no puedo hablar por ella. Es mejor que se lo preguntes a él. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Clara hizo una pausa antes de responder. La última vez que supe de Fernando, estaba en una ciudad pequeña, trabajando en algo relacionado con la restauración de arte. Puedo intentar buscar su contacto. Livia sintió su corazón latir con fuerza. Estaba cada vez más cerca de entender los misterios que María había dejado atrás. La reunión con Clara confirmó que había mucho más en la vida de su madre de lo que ella jamás había imaginado. Y ahora, con la posibilidad de encontrar a Fernando, la historia parecía estar a punto de tomar un giro aún más sorprendente. La lluvia caía con fuerza esa noche, tamborileando contra las ventanas de la casa de Daniel. Livia estaba sentada en el sofá de la sala, con las luces tenues y el álbum de fotos en su regazo. La conversación con Clara aún resonaba en su mente, cada detalle alimentando su curiosidad y su inquietud.
Daniel entró en la sala, secándose las manos con una toalla. Parecía cansado, pero sus ojos se fijaron en Livia y en el álbum que tenía en las manos. ¿Sigues revisando esas cosas?, preguntó, sentándose en el sillón cercano. Sí, respondió Livia sin apartar la vista del álbum. Papá, necesito respuestas. Sobre mamá, sobre Fernando, sobre lo que pasó entre ustedes. Daniel suspiró profundamente, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Parecía luchar contra las palabras antes de finalmente hablar. Livia, hay cosas en el pasado de tu madre, en nuestro pasado, que no son fáciles de explicar. Pero creo que mereces saberlo. La intensidad en su voz hizo que Livia dejara el álbum y se inclinara hacia él, expectante. Tu madre y yo nos conocimos cuando ella todavía formaba parte de ese grupo de amigos, comenzó Daniel. María era, vibrante, llena de vida, pero también cargaba un peso que nadie parecía entender. Cuando empezamos a estar juntos, me di cuenta de que estaba tratando de escapar de algo, o de alguien. Pero nunca quiso hablar de ello. Livia sintió un nudo en el pecho. ¿Y Fernando, quién era para ella? Daniel dudó antes de responder. Fernando era más que un amigo. Tenían una relación complicada, pero muy intensa. No sé todos los detalles, pero sé que María se alejó de él antes de que nos conociéramos. Cuando descubrió que estaba embarazada de ti, parecía decidida a dejar todo eso atrás y comenzar una nueva vida conmigo. Las palabras de Daniel cayeron como una bomba. Livia apenas pudo procesar lo que había escuchado. ¿Estás diciendo que mamá huyó de su pasado, y tú aceptaste eso sin preguntar? Amaba a tu madre, Livia, respondió Daniel, con la mirada fija en ella. Sabía que tenía sus fantasmas, pero nunca quise presionarla. Pensé que, con el tiempo, confiaría en mí lo suficiente como para contármelo todo. Pero nunca lo hizo. Y luego, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Qué quieres decir? Después de que naciste, María empezó a cerrarse. Era una gran madre, pero veía que algo andaba mal. A veces, se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara que algo, o alguien, apareciera. Así fue como nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse. Daniel hizo una pausa, respiró profundamente antes de continuar. Recientemente recibí una carta. Era de Fernando. Quería hablar con María. Decía que tenía algo importante que contarle. Cuando le mostré la carta, María se enfureció. Dijo que Fernando ya no formaba parte de su vida y que debería olvidarme de él. Pero sabía que no era tan simple. ¿Y nunca volviste a saber de él?, preguntó Livia en voz baja. No. Pero comencé a pensar que tenía algo que ver con la razón por la que María decidió irse. Ella decía que era por tu bien, que yo podría cuidarte mejor que ella. Pero sabía que eso no era verdad. María estaba huyendo de nuevo. Livia sintió una mezcla de ira y tristeza. Daniel estaba abriendo una puerta hacia un lado de María que ella nunca había conocido, pero las respuestas solo parecían traer más preguntas. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó ella. Porque pensé que no haría diferencia. Quería protegerte, Livia. Así como María quería protegerte a su manera. Pero ahora veo que necesitas conocer la verdad para entender a tu madre. Solo espero que eso no te haga más daño que bien. Daniel se levantó y salió de la sala, dejando a Livia sola con sus pensamientos. ¿Qué era esa verdad que Fernando parecía guardar? ¿Y por qué María estaba tan desesperada por mantenerlo fuera de sus vidas? Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Livia sintió que estaba más cerca que nunca de descubrir lo que su madre había estado ocultando, pero también sabía que la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaba. La pequeña ciudad donde Fernando vivía parecía sacada de una postal, con calles adoquinadas y fachadas antiguas adornadas con flores coloridas. Clara había conseguido el contacto de Fernando y, tras un breve intercambio de mensajes, él accedió a reunirse con Livia. Ella estaba ansiosa y nerviosa. El hombre que tanto había rondado las cartas y recuerdos de María por fin tenía un rostro y una voz que podría confrontar. El encuentro se llevó a cabo en una tranquila cafetería junto a un lago. Fernando estaba sentado en una mesa apartada, mirando el agua, con una taza de té entre las manos. Era alto, con cabello canoso bien cuidado y una mirada que exudaba melancolía y sabiduría. Cuando Livia se acercó, él levantó la vista y, por un momento, pareció ver a María frente a él.
Te pareces mucho a tu madre, dijo mientras se levantaba para saludarla. Su voz era grave pero serena. Lidia se sentó, tratando de ocultar su nerviosismo. Gracias por aceptar verme, comenzó. Encontré cartas, fotos y un diario de mi madre. Tu nombre estaba en todo. Necesito entender quién eras para ella y por qué nunca me habló de ti. Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Parecía medir cada palabra antes de hablar. Tu madre y yo éramos muy cercanos. Nos conocimos en la universidad, en un grupo de amigos que significaba todo para nosotros. Pero María, ella era especial para mí. Yo la amaba. Lidia tragó saliva pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Nuestro amor era complicado, porque María cargaba con muchos miedos. Nunca confió plenamente en nadie. No era su culpa, tenía sus razones. Pero el problema comenzó cuando algo ocurrió que lo cambió todo. ¿Algo como qué?, preguntó Lidia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Fernando miró la taza en sus manos, como buscando valor en el fondo del té. María descubrió que estaba embarazada. El corazón de Lidia se aceleró. ¿Embarazada de mí? Fernando asintió lentamente. Sí. Tú eres mi hija, Lidia. Las palabras resonaron en el silencio que siguió. Por un momento, el mundo de Lidia pareció detenerse. Ese hombre, un extraño, estaba diciendo que era su padre. Eso no tiene sentido, dijo, tratando de procesarlo. Mi madre nunca dijo nada. Daniel es mi padre. Fernando suspiró. Ella lo decidió así. Cuando María descubrió que estaba embarazada, estaba aterrorizada. Pensaba que yo no sería capaz de cuidar de ustedes dos, que mi vida era demasiado inestable. Siempre admiró a Daniel por su estabilidad y generosidad. Así que me apartó y dejó que él asumiera ese papel. Fue su elección, una que yo nunca acepté del todo, pero respeté porque creí que era lo mejor para ti. Lidia sintió como las lágrimas comenzaban a brotar. Todo lo que sabía sobre su origen se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó con la voz quebrada. Lo intenté, respondió Fernando, mirándola directamente por primera vez. Escribí cartas, llamé a María, le supliqué verla. Pero siempre decía que estabas mejor sin mí, que la verdad solo complicaría tu vida. Al final, me convenció de que tal vez tenía razón. No quería causar más dolor del que ya había causado. Lidia negó con la cabeza, luchando contra la confusión y la rabia. Ella me robó eso. Me robó la oportunidad de conocerte. Fernando parecía igualmente devastado. Tu madre era una mujer increíble, pero también tenía sus propios miedos e inseguridades. Creía que te estaba protegiendo. Y, de alguna manera, pienso que lo hizo. Mientras el silencio flotaba entre ambos, Lidia comprendió que la verdad inesperada no solo era un impacto, sino también una nueva perspectiva sobre quién era realmente María y las decisiones que había tomado. ¿Puedes contarme más sobre ella?, preguntó finalmente, secándose las lágrimas. Fernando asintió, y durante horas conversaron, compartiendo historias sobre María, sus luchas, sus sueños y los momentos felices que vivieron. A pesar del dolor de la revelación, Lidia sintió que, por primera vez, comenzaba a entender el verdadero legado de su madre, un legado marcado por sacrificio, amor y secretos. El viaje de regreso a casa fue largo y silencioso. Sentada en el asiento del autobús, Lidia revivía cada palabra dicha por Fernando. No solo había revelado ser su padre biológico, sino que también había pintado un retrato de María que ella nunca imaginó, una mujer dividida entre el amor y el miedo, cuyas decisiones moldearon toda su vida. Pero había un detalle que aún la inquietaba, Daniel. ¿Lo sabía? ¿Era posible que hubiera aceptado criar a Lidia sabiendo que no era su hija biológica? Necesitaba enfrentarlo. Al llegar a casa, Lidia encontró a Daniel sentado en el porche, con un libro en las manos. Parecía tranquilo, pero la expresión de Lidia lo hizo dejar el libro de inmediato. «¿Descubriste algo?», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. Lidia cruzó los brazos, decidida a no postergar la conversación. Fui a buscar a Fernando. Me lo contó todo. La expresión de Daniel cambió, pasando de sorpresa a una especie de resignación. Suspiró profundamente y le hizo un gesto a Lidia para que se sentara. Entonces, ya lo sabes. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó ella,
con una voz firme pero cargada de emoción. Porque no era mi historia para contar, respondió Daniel, mirándola directamente. Tu madre me pidió que nunca dijera nada. Pensaba que sería más fácil para todos si tú creías que yo era tu padre. Y, con el tiempo, empecé a creerlo también. Yo era tu padre, Livia. Al menos, en lo que realmente importaba. Pero sabías que no eras mi padre biológico, insistió ella, con un toque de ira en la voz. Sí, lo sabía, admitió Daniel, sin dudar. Desde el principio. María me lo contó todo cuando decidimos casarnos. Estaba asustada, tenía miedo de criarte sola. Y, para ser honesto, yo quería una familia. Amaba a tu madre y sabía que podía amarte como a mi hija. Livia sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no estaba lista para ceder. ¿Y Fernando, sabías que quería conocerme, que intentó ponerse en contacto conmigo? Daniel asintió lentamente. Sí, lo intentó. Pero María fue firme. Dijo que sería confuso para ti, que Fernando no era lo suficientemente estable como para estar en tu vida. Estaba decidida a protegerte, aunque eso significara mantenerlo alejado. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? Daniel guardó silencio por un momento antes de responder. En ese entonces, sí. Pensé que era lo mejor. Pero ahora, al mirar atrás, veo que tal vez cometimos un error. Fernando tenía derecho a estar en tu vida, así como tú tenías derecho a conocerlo. Pero los dos, tu madre y yo, intentábamos hacer lo que pensábamos que era correcto. Aunque no siempre acertamos. Livia negó con la cabeza, tratando de procesar todo. La versión de Daniel era diferente a la de Fernando, pero ambas apuntaban al mismo hecho: María había tomado decisiones difíciles, a menudo aislando a las personas a su alrededor, pero siempre con la intención de proteger a su hija. ¿De verdad me amaste como a tu hija?, preguntó ella, con la voz más suave ahora. Daniel se levantó, se acercó y tomó sus manos. Livia, tú fuiste y siempre serás mi hija. La biología nunca me importó. Eres mi familia, y nada puede cambiar eso. Las palabras de Daniel trajeron algo de consuelo, pero Livia sabía que aún había preguntas sin respuesta. ¿Por qué María fue tan implacable al apartar a Fernando? ¿Y qué más podría estar escondiendo? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Livia sintió que su viaje estaba lejos de terminar. El pasado de María aún guardaba secretos, y ahora, más que nunca, Livia estaba decidida a desenterrarlos. La casa de la abuela materna de Livia era un contraste con todo lo que ella imaginaba. Era una construcción antigua, con paredes de piedra cubiertas de hiedra y un jardín que parecía haber sido descuidado por años. El portón chirrió al abrirse, y Livia respiró hondo antes de caminar por el sendero de piedras que llevaba a la puerta principal. Nunca había tenido mucho contacto con su abuela. María rara vez hablaba sobre su madre, y cuando lo hacía, siempre era con un tono distante, como si cargara una vieja herida. Pero ahora, Livia sentía que la necesitaba. Si había alguien que pudiera llenar los vacíos que María había dejado, era esa mujer. La puerta fue abierta por una señora de postura erguida, con cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, sin embargo, revelaban una mezcla de sorpresa y algo más, quizás desconfianza. Debe ser Livia, dijo la abuela, con una voz firme pero no hostil. Sí. Yo, necesito hablar con usted sobre mi madre, respondió Livia, sintiéndose de repente como una niña en busca de aprobación. Entra, dijo la abuela, apartándose de la puerta. El interior de la casa era oscuro, pero impecablemente ordenado. La abuela señaló un sillón en la sala de estar para que Livia se sentara, mientras ella tomaba asiento en el sofá frente a ella. Después de un momento de silencio, la mujer habló. Imaginé que acabarías viniendo aquí. María siempre decía que sus secretos no permanecerían enterrados para siempre. Livia se inclinó hacia adelante, sorprendida. Entonces, ¿usted sabe sobre Fernando, sobre lo que mi madre me ocultó? La abuela suspiró, como si el peso de décadas se manifestara de repente. Sé más de lo que quisiera, Livia. Pero te diré algo, tu madre era una mujer muy valiente, aunque tomara decisiones que no siempre eran fáciles de entender. Fernando formaba parte de una historia que María intentó dejar atrás, pero no era solo él. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Livia, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La abuela vaciló, pero finalmente cedió. Cuando María era joven,
pasó por una situación que la marcó profundamente. Tu madre quedó embarazada de ti en medio de un periodo muy turbulento de su vida. No fue solo una cuestión de amor o de desacuerdos. Había riesgos. Personas que no querían que te tuviera. ¿Riesgos? ¿Qué personas? Era complicado, respondió la abuela, visiblemente incómoda. Fernando estaba involucrado en algunas cosas. No era un hombre malo, pero estaba rodeado de problemas. María creía que, al alejarlo de su vida, te estaría protegiendo. Pero eso la dejó en un aislamiento que fue difícil de soportar para ella. Lidia sintió el impacto de las palabras. La historia parecía cada vez más sombría. Entonces, ¿huyó?, preguntó Lidia, casi en un susurro. Sí, confirmó la abuela. Dejó muchas cosas atrás. Pero lo que debes entender, Lidia, es que todo lo que tu madre hizo fue por amor a ti. María podía ser terca y cometer errores, pero nunca dejó de amarte. El silencio se apoderó del ambiente por un momento. Lidia miró sus manos, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Sabe usted más sobre lo que ocurrió entre ella y Fernando? La abuela negó con la cabeza. Sé que Fernando fue importante para ella. Y sé que él quería estar en tu vida. Pero tu madre creía que sus secretos eran demasiado peligrosos. Tal vez tenía razón. Tal vez no. Solo tú puedes decidir qué hacer con esto ahora. Antes de salir, Lidia recorrió la sala con la mirada una vez más. A pesar de todas las respuestas que había recibido, sentía que el pasado de su madre seguía siendo un rompecabezas incompleto. La abuela se acercó mientras ella estaba en la puerta, colocando una mano gentil sobre su hombro. Lidia, a veces entender los secretos de quienes amamos es un viaje doloroso. Pero, al final, siempre hay algo que aprender sobre nosotros mismos. Esas palabras resonaron en la mente de Lidia mientras volvía a casa. Con cada nuevo pedazo de verdad, su percepción de María se transformaba. Pero algo estaba claro, el siguiente paso sería descubrir la verdadera razón detrás del miedo de su madre, y porque Fernando seguía siendo la clave de todo. La tarde estaba despejada, con una suave brisa que traía el aroma de flores del campo. Lidia estaba sentada en un banco de madera en el parque central de la ciudad, nerviosa. Clara había logrado reunir a algunos de los antiguos amigos de María, Hugo y Marcos estaban en camino, y Lidia sabía que ese encuentro podría aportar más piezas al rompecabezas que intentaba armar. Clara fue la primera en llegar. Con su actitud afectuosa, se sentó junto a Lidia y la animó con una sonrisa. Hugo y Marcos son buenas personas, pero hace años que no nos vemos. Ten paciencia con ellos. Poco después, llegaron los dos hombres. Hugo era bajo y robusto, con ojos que siempre parecían desconfiados, pero que se suavizaron al reconocer a Clara. Marcos, más alto y de apariencia seria, irradiaba una aura de introspección. Ambos saludaron a Lidia con amabilidad, aunque claramente intrigados por el motivo de la reunión. Así que tú eres la hija de María, dijo Hugo mientras se sentaba. Nunca pensé que la veríamos tan mayor. Mi madre nunca habló de ustedes, respondió Lidia, sintiéndose un poco incómoda. Pero encontré fotos, cartas, y parece que ustedes formaban parte de algo importante en su vida. Necesito entender quién era ella antes de mí. Los tres se miraron entre sí, como si compartieran un secreto. Marcos fue el primero en hablar. María era el alma de nuestro grupo. Tenía una energía que nos conectaba, que nos motivaba. Pero también había cosas que nunca nos contó del todo. Fernando, por ejemplo. Él era parte de eso, pero había algo en su relación con ella que nunca entendimos. Algo que ella estaba tratando de ocultar, completó Hugo, cruzando los brazos. Empezó a distanciarse de nosotros cuando las cosas se volvieron complicadas. ¿Complicadas cómo?, preguntó Lidia, inclinándose hacia adelante. Clara respondió con cautela. Fernando estaba involucrado con algunas personas que no eran de fiar. María pensaba que eso podía ponerla en peligro, y también a ti, después de que quedó embarazada. Lidia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El peligro que mencionó su abuela ahora parecía más real. Mientras hablaban, Clara sacó una fotografía del bolsillo. Era una de las imágenes antiguas del grupo, tomada durante un viaje al lago. Esta foto fue tomada poco antes de que María nos dejara. Mira bien. Lidia tomó la fotografía y la examinó. A primera vista, era una imagen inocente, María, Clara, Hugo,
Marcos y Fernando sonriendo junto a una cabaña junto al lago. Pero había algo curioso al fondo, una figura indistinta, casi oculta entre las sombras de los árboles. ¿Quién es esa persona?, preguntó Livia, señalando la figura. Los tres amigos se inclinaron para mirar. Clara frunció el ceño. No recuerdo que hubiera alguien más con nosotros ese día. Pero ahora que lo mencionas, es extraño. Marcos habló con tono grave. María mencionó a alguien que la estaba observando en ese tiempo. Alguien que Fernando conocía, pero nunca nos explicó quién era. Hugo negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Eso es pasado. Tal vez no deberíamos revolverlo. Pero necesito saber, insistió Livia, sintiendo que crecía su determinación. Esa persona podría haber sido parte del motivo por el que mi madre tomó todas esas decisiones. Si saben algo, por favor, díganmelo. Clara tocó el brazo de Livia, con una expresión de preocupación. Livia, lo que haya pasado en ese entonces, tu madre estaba tratando de protegerte. Pero tal vez haya algo en el lugar donde se tomó esta foto. El lago. Quizás encuentres respuestas allí. Livia volvió a mirar la fotografía, sintiendo que ese pequeño detalle, una figura indistinta al fondo, era la clave para descubrir otro fragmento de la historia de su madre. Mientras el viento soplaba a su alrededor, Livia comprendió que su próximo destino ya estaba decidido. Si el lago era donde el pasado de María se conectaba con sus miedos, ese era el lugar al que debía ir. El enigma en la fotografía necesitaba ser resuelto, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que la esperara allí. El sinuoso camino que conducía a la antigua ciudad de su madre estaba rodeado de colinas verdes y campos dorados. El autobús, lleno de pasajeros dormidos, avanzaba con el motor como único sonido que rompía el silencio, mientras la mente de Livia trabajaba incesantemente. Su destino era el lago de la fotografía, el mismo lugar donde María y sus amigos habían vivido momentos felices antes de que todo comenzara a desmoronarse. La ciudad era pequeña y pintoresca, con calles estrechas de piedra y casitas coloridas alineadas. Livia bajó cerca de una plaza central, donde un mercado local estaba en plena actividad. El aroma a pan recién horneado y flores inundaba el aire, pero ella no estaba allí para disfrutar del paisaje. Tenía un objetivo claro: encontrar el lago y desentrañar el misterio de la fotografía. Al preguntar a los lugareños, descubrió que el lago estaba a unos kilómetros de la ciudad, rodeado por un denso bosque. Consiguió un mapa local y siguió la dirección indicada, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Cuando finalmente llegó, el lago era tan sereno como parecía en las fotos, pero algo en aquel lugar emanaba una extraña tensión. Los altos árboles que lo rodeaban proyectaban largas sombras que se movían con el viento. El sonido del agua era suave, pero parecía resonar en los oídos de Livia como un susurro. Se acercó a la orilla, observando el lugar donde se había tomado la fotografía. La cabaña todavía estaba allí, aunque vieja y cubierta de musgo. Parecía abandonada hacía años. Decidió explorar su interior, cuidando cada paso mientras las tablas del suelo crujían bajo sus pies. Dentro de la cabaña encontró muebles envejecidos y restos de una vida que parecía haber sido dejada atrás apresuradamente. En un rincón había una estantería con libros cubiertos de polvo. Entre ellos, un cuaderno llamó su atención. El cuaderno estaba sujeto con una tira de cuero descolorido. Al abrirlo, descubrió que era un diario. Las primeras páginas pertenecían a Fernando, con anotaciones que detallaban encuentros con María y reflexiones sobre sus decisiones. Pero las últimas páginas eran diferentes. Eran de su madre. Fernando cree que podemos escapar de esto juntos, pero sé que no es tan simple. Ellos saben dónde estamos, y cada vez siento que el peligro está más cerca. No puedo arriesgarme. Livia es mi prioridad. La caligrafía de María era urgente, casi temblorosa, como si hubiera escrito aquello con prisa. Livia siguió leyendo, sintiendo un escalofrío al darse cuenta de que la figura en la fotografía podía ser una amenaza real, alguien que perseguía a su madre y a Fernando en aquella época. De repente, escuchó un crujido afuera de la cabaña. Su corazón se aceleró y miró por la ventana. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de ser observada era palpable. Respirando profundamente, guardó el diario en su mochila y salió de la cabaña. Antes de irse, tomó una foto del lago con su celular, como si necesitara registrar ese momento. Mientras regresaba a la ciudad, una cosa quedó clara: el pasado de María estaba envuelto en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado.
El diario de Fernando y María era una pieza importante, pero la figura en la fotografía seguía siendo un enigma. Lidia sabía que no podía volver a casa sin descubrir quién era esa persona y por qué su madre estaba tan desesperada por escapar. Su viaje al pasado apenas comenzaba, y las respuestas que buscaba parecían estar cada vez más cerca, pero también más aterradoras. El regreso de Lidia a la casa de Daniel fue silencioso. El diario encontrado en la cabaña traía consigo un peso que aún no sabía cómo manejar. Sentía que el pasado de su madre se desplegaba ante ella como un ovillo lleno de nudos, pero cada hilo revelado parecía traer consigo nuevas dudas y un dolor renovado. En ese momento, una llamada inesperada alteró el rumbo de sus pensamientos. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundible. Lidia. ¿Mamá? María sonaba diferente, frágil. Había una vacilación en su voz que Lidia nunca había escuchado antes. Necesito hablar contigo, ¿puedes venir a verme? Sin dudarlo, Lidia anotó la dirección. Era un hospital en otra ciudad, y su madre estaba internada. El trayecto fue rápido, pero su mente parecía ir en cámara lenta, reviviendo recuerdos, preguntas, dudas y esa persistente sensación de abandono. Cuando entró en la habitación del hospital, encontró a María acostada en una cama, conectada a máquinas que monitoreaban su cuerpo. Estaba pálida, pero aún quedaba algo de esa fuerza habitual en su mirada. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Lidia, sentándose a su lado. María tomó la mano de su hija, un gesto que llevaba consigo años de palabras no dichas. «Quería protegerte, Lidia. Siempre quise. Pero, en el proceso, terminé lastimándote». «¿Protegerme de qué?», preguntó Lidia, con la voz temblorosa. «De Fernando, de ti misma, ¿de qué exactamente?». María respiró hondo, como si cada palabra requiriera un esfuerzo monumental. «De mí y de mi pasado. Tomé decisiones que nunca comprendiste, pero ahora necesitas saber por qué». Hizo una pausa antes de continuar. «Tengo cáncer, Lidia. Lo descubrí hace algún tiempo, y por eso me alejé de tu vida. Quería que tuvieras estabilidad, seguridad, un hogar con Daniel. No quería que mi enfermedad te atara o te destruyera». Lidia sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Apretó la mano de su madre con más fuerza. «¿Y pensaste que huir era la mejor solución, que abandonarme sería mejor que dejarme ayudarte? Siempre crees que huir resuelve todos los problemas, ¿verdad?». «Lo creí», respondió María, con la voz quebrada. «Estaba equivocada. Pero mi miedo a verte sufrir fue mayor que mi capacidad de enfrentar la verdad». La habitación quedó en silencio por un momento, excepto por el sonido del monitor cardíaco junto a María. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de Fernando, de quién era realmente?», preguntó Lidia, secándose las lágrimas. María miró el techo por un instante, como si repasara el pasado en su mente. Fernando fue un gran amor. Pero también formaba parte de un mundo del que ya no quería ser parte. Cuando naciste, decidí que necesitaba alejarme de todo eso. Él era peligroso, Lidia, pero nunca para ti. Aunque había personas a su alrededor que podían serlo. «¿Y la figura en la fotografía?», insistió Lidia. Los ojos de María se fijaron en los de su hija. «No sé quién era. Solo sé que Fernando intentó protegerme. Pero no podía seguir en ese ciclo de miedo y secretos. Te elegí a ti, por encima de todo». Lidia sintió el peso de esas palabras, mientras la ira y la comprensión se mezclaban dentro de ella. Comprendió que María no era una heroína ni una villana, sino simplemente una madre intentando hacerlo mejor en circunstancias imposibles. «Mamá, todavía estás aquí». «Eso significa que aún tenemos tiempo», dijo Lidia, con una voz firme a pesar de las lágrimas. «No tienes que cargar este peso sola. Ahora estoy contigo». María sonrió débilmente y apretó la mano de Lidia. «Gracias, hija. Te amo más que a nada en el mundo. Siempre te he amado». Lidia recostó la cabeza en el hombro de su madre, mientras las máquinas seguían monitoreando el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras de su madre parecían sinceras, sin el peso de los secretos que las acompañaban. En esa habitación de hospital, entre lágrimas y confesiones, madre e hija comenzaron a reconstruir un vínculo que, a pesar de todas las adversidades, nunca se había roto por completo. Los días que Lidia pasó junto a María en el hospital sacaron a la luz sentimientos profundos, pero también dejaron espacio para nuevas preguntas.
Mientras su madre dormía tras una larga sesión de exámenes, Lidia decidió aprovechar el momento de calma para explorar el apartamento donde María había estado viviendo antes de ser internada. El lugar era pequeño y sencillo, decorado solo con lo esencial. Pero había algo familiar en él, el aroma de María, los objetos que parecían haber viajado con ella durante todo ese tiempo. En un rincón de la habitación, un viejo tocador llamó la atención de Lidia. Los cajones estaban desordenados, como si María hubiera dejado de preocuparse por los pequeños detalles. En el último cajón, casi escondida bajo un montón de pañuelos, Lidia encontró una caja de madera. Era delicada, con un cierre oxidado que se abrió fácilmente. Dentro había una pila de cartas cuidadosamente dobladas, todas dirigidas a mi querida Lidia. El corazón de Lidia se aceleró. Se sentó en la cama con la caja en su regazo y comenzó a leer la primera carta, fechada años atrás. Querida Lidia, hoy es tu 10º cumpleaños. Te estoy mirando mientras duermes y me pregunto si algún día podré decirte cuánto te amo sin que mi miedo me silencie. Tengo tantas palabras guardadas que nunca digo. Sé que a veces soy dura contigo, pero es solo porque quiero que seas fuerte, mucho más fuerte de lo que yo jamás fui. Lidia sintió las lágrimas empezar a caer mientras pasaba a la siguiente carta. Mi dulce Lidia. Hoy fue un día difícil. Vi a Fernando de lejos. Él no me vio, pero por un momento pensé en acercarme y decirle todo. Pero entonces pensé en ti. En cuanto necesitas estabilidad, seguridad. Y entendí que mi lugar está a tu lado, incluso si eso significa cargar sola con los arrepentimientos del pasado. Cada carta era una ventana a los pensamientos más íntimos de María, revelando arrepentimientos que nunca tuvo el valor de compartir en voz alta. Había cartas escritas en momentos de alegría, tristeza y soledad. Una de ellas, fechada unos meses antes, llamó especialmente la atención de Lidia. Lidia. Me estoy debilitando, y sé que no podré ocultarlo mucho más. Me odiarás cuando descubras cuánto te oculté, pero si al menos supieras que todo lo que hice fue por amor. Quería ser lo suficientemente valiente para contarte la verdad, pero el miedo siempre ha sido mi mayor enemigo. Cuando llegue el momento, espero que me perdones. Lidia apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo crecía dentro de ella una mezcla de rabia y compasión. María había guardado tanto para sí misma, sofocando sus propios sentimientos en un intento de protegerla. En el fondo de la caja, Lidia encontró una carta sin destinatario, pero escrita con la misma caligrafía cuidadosa. Parecía diferente, más un desahogo que un mensaje dirigido a alguien. A veces me pregunto cómo habría sido si hubiera tomado otro camino. Si hubiera contado la verdad a Lidia sobre Fernando desde el principio, ¿lo habría entendido? ¿Me odiaría menos de lo que me odia ahora? Lo que más duele no es el arrepentimiento por las decisiones que tomé, sino el vacío de las palabras que nunca dije. Aún así, Fernando tenía razón en algo, el pasado nunca desaparece, y quizás sea mejor así. Lidia se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo esa última carta. El nombre de Fernando parecía siempre surgir, como una sombra persistente en la historia de María. Cerró la caja y respiró profundamente. Las cartas eran un testamento del amor de su madre, pero también un recordatorio de cómo el miedo puede moldear toda una vida. Mientras guardaba cuidadosamente la caja en su mochila, Lidia sintió crecer dentro de ella una nueva determinación. Tal vez María había perdido el valor para decirlo todo en vida, pero Lidia estaba decidida a comprender toda la verdad, y tal vez, finalmente, liberar a ambas del peso del pasado. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio interrumpido solo por el ritmo constante de las máquinas. Lidia estaba sentada al lado de María, sosteniendo su mano. Las cartas que había encontrado seguían frescas en su mente, trayendo una mezcla de emociones que ni siquiera el paso de los días lograba calmar. María abrió los ojos lentamente. Su respiración era débil, pero en su mirada había una determinación que Lidia no veía desde hacía años. «Encontraste mis cartas, ¿verdad?», preguntó María con una leve sonrisa cansada. Lidia asintió, apretando la mano de su madre. «Sí, mamá. Leí cada una de ellas. Pero aún no entiendo todo. Necesito escucharlo de ti, toda la verdad. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué elegiste alejarte de mí y de tu pasado?». María suspiró profundamente, un sonido cargado del peso de décadas de arrepentimientos. Giró lentamente la cabeza para mirar a Lidia. «Cuando eras pequeña, sabía que no podía seguir viviendo como vivía. Mi pasado era complicado, lleno de malas decisiones y de personas peligrosas.
Fernando era parte de eso, pero no era a él a quien temía. Era a los que lo rodeaban. Las personas que siempre estaban cerca de él no eran de fiar, y algunas eran violentas. María hizo una pausa, respirando con dificultad antes de continuar. Fernando intentó alejarse, pero había un hombre en particular, alguien con quien había hecho negocios en el pasado. Nunca me contó todo, pero sabía que ese hombre nos estaba observando, esperando que Fernando cometiera un error. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que eso nos hacía aún más vulnerables. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. El hombre de la fotografía, murmuró Livia, conectando finalmente los puntos. María asintió lentamente. Lo vi en el lago, el día que tomamos esa foto. No estaba ahí por casualidad. Nos estaba siguiendo, observando. Después de eso, comencé a tener pesadillas, a sentir que algo malo iba a suceder. Fernando decía que estaba exagerando, pero yo sabía que no. Necesitaba protegerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Livia. Todo lo que su madre había hecho, cada decisión dolorosa, cada mentira parecía girar en torno a ese miedo constante. Entonces decidiste irte, dijo Livia, su voz cargada de emoción. Sí, respondió María, con lágrimas en los ojos. Sabía que al alejarme podía mantenerte a salvo. Daniel era mi ancla, mi oportunidad de darte una vida normal, lejos de ese mundo. Pero nunca dejé de sentir culpa. Livia luchó por contener las lágrimas mientras trataba de procesar todo lo que María le estaba confesando. Su madre no era la mujer perfecta que había idealizado en su infancia, pero tampoco era la villana que había imaginado en los últimos años. Era humana, llena de errores, miedos y amor. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó Livia con la voz quebrada. Porque, por mucho que quisiera, pensaba que decirte la verdad te pondría en peligro, dijo María en un hilo de voz. Creía que cuanto menos supieras, más segura estarías. Pero creo que te subestimé, hija mía. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Livia apretó con fuerza la mano de su madre, dejando que finalmente las lágrimas fluyeran. Solo quería que hubieras confiado en mí. Que me hubieras dado la oportunidad de ayudarte. María sonrió levemente, sus ojos brillando de una manera que Livia nunca había visto antes. Ya me estás ayudando, Livia. Más de lo que imaginas. Solo por estar aquí. Mientras la noche caía sobre el hospital, Livia sintió que algo dentro de ella había cambiado. María había confesado los sacrificios que moldearon su vida, revelando no solo los peligros de su pasado, sino también el inmenso amor que sentía por ella. Y en ese momento, madre e hija encontraron un espacio de comprensión que ni años de silencio podrían destruir. El día siguiente amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo como un telón de memorias sombrías. Livia estaba sentada en la pequeña cafetería del hospital, girando la cucharilla en su café sin realmente beberlo. Las palabras de María aún resonaban en su mente, pero estaba claro que había más en la historia. Algo aún no dicho. Cuando volvió a la habitación de su madre, encontró a María dormitando, su respiración ligera, casi imperceptible. Sin embargo, algo en el ambiente parecía diferente, como si las paredes guardaran secretos esperando ser revelados. Sobre la mesita junto a la cama, Livia notó un sobre con su nombre escrito a mano. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una pequeña nota de María. Livia. Si estás leyendo esto, es porque finalmente conseguí dejarte algo que he estado guardando por mucho tiempo. Ve a la casa de tu abuela. Ella sabe dónde están los documentos que explican lo que nunca pude decir. Mereces saberlo. Livia leyó y releyó la nota, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Después de confirmar que María estaba estable, partió de inmediato hacia la casa de su abuela. Al llegar, encontró a la anciana ya esperándola, como si supiera que ese momento era inevitable. Ella te envió aquí, ¿verdad?, dijo la abuela, con una voz cargada de resignación. Sí, respondió Livia, sosteniendo la nota. Dijo que hay documentos que explican todo. La abuela hizo un gesto para que Livia la siguiera. En el cuarto trasero, había un viejo baúl decorado con tallados en madera. La abuela lo abrió y sacó una carpeta de cuero, entregándosela a Livia sin decir palabra. Livia se sentó en un sillón cercano y abrió la carpeta con cuidado. Lo que encontró la dejó sin aliento: recortes de periódico, informes policiales, cartas marcadas con un tono de urgencia. Los recortes revelaban un lado de la historia de María que ella nunca había imaginado.
Fernando había estado involucrado en un esquema peligroso de contrabando de arte, algo que parecía inofensivo a primera vista, pero que lo conectaba con personas peligrosas, incluido el hombre que María había identificado como una amenaza. Uno de los recortes describía un incidente en el que María fue interrogada por la policía bajo sospecha de estar involucrada. El artículo era vago, pero mencionaba un nombre que hizo que el corazón de Livia se acelerara: el hombre en la fotografía del lago. Era identificado como Raúl Esteves, un intermediario vinculado a actividades criminales que controlaba el círculo en el que Fernando se movía. En una de las cartas, escrita por María y nunca enviada, Livia encontró una confesión devastadora. Fernando intentó protegerme, pero sabía que mientras él estuviera en nuestra vida, Raúl nunca nos dejaría en paz. Entonces tomé la única decisión que tenía sentido: cortar los lazos con Fernando y desaparecer contigo. Pero el precio fue alto. Pasé años huyendo, años intentando reconstruir una vida para nosotras mientras cargaba con el peso de las decisiones que tomé. Livia sintió el impacto de esas palabras como una corriente eléctrica. Su madre no solo había huido de un amor y de un pasado, sino que también se había puesto en constante peligro para mantenerla a salvo. Ella pagó un precio muy alto por eso, Livia, dijo la abuela, interrumpiendo sus pensamientos. María perdió tanto: amigos, un futuro junto a Fernando y, en muchos momentos, incluso su paz interior. Pero nunca perdió el amor por ti. Todo lo que hizo fue para asegurarse de que tuvieras la vida que ella nunca pudo tener. Livia cerró los ojos, sintiendo el dolor y la admiración mezclarse. El pasado de María estaba marcado por cicatrices profundas, pero esas marcas contaban una historia de sacrificio y valentía que Livia nunca había entendido completamente hasta ese momento. Al cerrar la carpeta y devolverla al baúl, Livia comprendió que estaba cargando no solo con el peso de los secretos de su madre, sino también con la fuerza de sus decisiones. Y eso, más que cualquier otra cosa, era algo que jamás olvidaría. El sol comenzaba a ponerse cuando Livia regresó al hospital, cargando el peso de las verdades descubiertas en la casa de su abuela. El cielo, teñido de tonos naranjas y rojos, parecía reflejar el torbellino de emociones que llenaba su pecho. Caminaba por los pasillos casi como un autómata, sosteniendo la mano de su madre en pensamiento, como si quisiera transmitirle la fuerza que ahora entendía haber heredado. Cuando entró en la habitación, encontró a María despierta, mirando por la ventana con una sonrisa serena. A pesar de su evidente debilidad, había una calma en su semblante que intrigó a Livia. «Fuiste a la casa de tu abuela, ¿verdad?», preguntó María, sin apartar los ojos de la ventana. Livia asintió, acercándose a la cama y sentándose a su lado. «Sí. Encontré todo. Los recortes, las cartas. Raúl». María cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto del nombre. «Entonces, ahora lo sabes». «Sí. Y, mamá, finalmente entiendo lo que hiciste. Por más que doliera, estabas tratando de protegerme. Pero también veo que sufriste mucho. Y no tenías que sufrir sola». María volvió la mirada hacia su hija, con lágrimas brillando en sus ojos. «Livia, siempre pensé que tenía que ser fuerte por ti. Pero la verdad es que tú siempre has sido la más fuerte entre las dos». «Mamá, no digas eso», respondió Livia, con la voz quebrada. «No quiero que cargues con nada más sola. No ahora». María extendió la mano para tomarla de Livia, sus dedos frágiles pero firmes. «Entonces te prometo, hija mía, que no guardaré más secretos. Todo lo que sé, todo lo que he sentido, quiero que lo sepas, antes de que el tiempo nos separe». Livia sostuvo la mano de su madre con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «Y te prometo que nunca te juzgaré. Solo quiero que sepas que, a pesar de todos los errores y las decisiones difíciles, te amo, mamá. Siempre te he amado». Ambas permanecieron en silencio por un momento, un silencio cargado de emociones y significados que no necesitaban palabras. «Vas a ser diferente a mí», dijo María con una sonrisa débil. «Vas a vivir sin miedo, vas a construir tu vida con las decisiones que quieras tomar. Y, cuando mires atrás, espero que me recuerdes con amor, no con dolor». Livia tragó saliva, sintiendo la profundidad de esa despedida. «Voy a honrar tu memoria, mamá. Pero aún estás aquí. Todavía tenemos tiempo». María sonrió, aunque la debilidad en su cuerpo era evidente. «Sí, todavía tenemos tiempo. Y lo usaré para mostrarte cuánto significas para mí». En esa habitación de hospital, rodeadas por el suave sonido de las máquinas y el calor de una promesa renovada,
madre e hija encontraron algo que siempre parecía haberse escapado: paz. Livia sabía que el desenlace era inevitable, pero en ese momento entendió que las heridas abiertas por el pasado estaban comenzando a cicatrizar. Y, aunque el final se acercaba, finalmente tenían algo que ni el tiempo podría quitarles: la verdad y el amor que las unía. La noche en el hospital era silenciosa, ese tipo de silencio que lleva consigo el peso de lo inevitable. Livia estaba sentada junto a María, sosteniendo su mano mientras observaba los movimientos sutiles del pecho de su madre, que aún subía y bajaba. Había cansancio en los ojos de María, pero también algo que Livia no podía ignorar: una paz rara, como si finalmente estuviera en armonía con la vida y las decisiones que había tomado. «Mamá, ¿estás cómoda?», preguntó Livia, rompiendo el silencio con un susurro. María giró la cabeza lentamente, con una suave sonrisa jugando en sus labios. «Sí, hija. Especialmente porque estás aquí». Livia apretó su mano, sintiendo el calor que aún quedaba, aunque sabía que ese calor se estaba desvaneciendo. «Me gustaría que tuviéramos más tiempo». María respiró hondo, con esfuerzo, pero respondió con la serenidad que la había acompañado en los últimos días. «El tiempo es un misterio, Livia. A veces creemos que es nuestro enemigo, pero al final, es todo lo que tenemos. Y yo he tenido suficiente para entender lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa, mamá?». «Tú», respondió María sin titubear. «Tú fuiste mi razón para todo, incluso cuando me equivoqué. Mi mayor alegría y mi mayor temor. Pero ahora, viendo la mujer en la que te has convertido, sé que hice lo mejor que pude. Y eso es suficiente para mí». Livia no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no intentó ocultarlas. «Solo desearía que me hubieras permitido ayudarte antes». «Ya me ayudas, Livia», dijo María con un tono casi juguetón. «Solo por estar aquí, me has dado más fuerza de la que jamás podría haber pedido». La conversación fluyó durante horas, alternando entre recuerdos, risas suaves y confesiones que parecían ligeras para el peso del momento. Livia habló de sus sueños, de sus inseguridades, mientras María compartía historias de su juventud, momentos de valentía e incluso de arrepentimiento. Cuando la madrugada comenzó a acercarse, María apretó la mano de Livia con más fuerza, como si quisiera transmitirle todo lo que aún sentía. «Livia, prométeme algo». «Lo que quieras, mamá». «Prométeme que vivirás plenamente. Que amarás, que te arriesgarás y que nunca dejarás que el miedo te detenga». «El miedo fue mi mayor enemigo, y no quiero que sea el tuyo». Livia asintió, sintiendo el peso de la promesa. «Lo prometo, mamá. Prometo que viviré por las dos». María sonrió, cerrando los ojos por un momento. La habitación estaba bañada por una luz suave, casi etérea, que hacía parecer que el tiempo se había detenido. «Vas a estar bien», murmuró María, con la voz cada vez más débil. «Lo sé». Livia permaneció a su lado durante toda la noche, sosteniendo su mano hasta el último momento. Cuando el monitor al lado de la cama emitió un sonido continuo, supo que María se había ido, no con dolor ni arrepentimiento, sino con la serenidad de quien finalmente había encontrado paz. Con el amanecer, Livia salió del hospital. El sol se alzaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Era como si el mundo quisiera recordarle que, incluso en medio de la pérdida, la vida continuaba, y que llevaba consigo un legado de amor, fortaleza y valentía. María se había ido, pero su historia viviría en Livia, como una llama que nunca podría apagarse. El viento soplaba suavemente a través de los campos floridos alrededor del pequeño cementerio. Livia estaba de pie frente a la lápida de su madre, con un ramo de margaritas en las manos. El epitafio, simple pero poderoso, decía: «María, una madre, una luchadora, un corazón que nunca dejó de amar». Los días desde la despedida habían sido difíciles, pero esa mañana Livia sentía algo diferente. No era exactamente felicidad, sino una especie de aceptación, una comprensión de que el peso del pasado ya no necesitaba definirla. Se arrodilló y colocó las flores en el suelo, dejando que sus dedos tocaran suavemente la hierba fresca. «Mamá», dijo con voz tranquila, «te entendí. Y más que eso, te perdono». Al levantarse, miró a su alrededor, sintiendo el silencio del lugar. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno, cargado de recuerdos y emociones que ahora tenían un lugar claro en su historia. Las semanas anteriores habían sido un viaje de autodescubrimiento. Livia revisó las cartas, los diarios e incluso las fotos con más cuidado.
Cada detalle parecía contar una parte de su propia historia, una línea invisible que conectaba las decisiones de María con su propia vida. Fernando también había regresado a su vida de manera discreta. No se habían vuelto exactamente cercanos, pero encontraron una especie de paz en conversaciones ocasionales. Él le compartió más historias sobre María, mostrando un lado de ella que Livia desconocía, una mujer intensa, apasionada, pero siempre protegiendo lo que más amaba. Livia también hizo las paces con Daniel, comprendiendo que él, al igual que María, había desempeñado un papel fundamental en quién era ella. No era su padre biológico, pero era el hombre que le había tomado la mano cuando tuvo miedo y la alentó cuando necesitó fuerza. Sin embargo, el mayor legado que María dejó fue el valor. Livia lo sentía crecer dentro de ella cada día, como una llama que se negaba a apagarse. Su madre había enfrentado miedos y desafíos con determinación, y ahora era su turno de hacer lo mismo. En el camino de regreso a casa, se detuvo en una colina con vista al campo. El horizonte parecía infinito, y Livia sintió una ola de gratitud. Gratitud por su madre, por su propia resiliencia y por todo lo que aún estaba por venir. Mientras observaba el sol descender en el cielo, Livia susurró para sí misma, corazones en silencio, pero en paz. Así es como seguimos adelante. Con una suave sonrisa, volvió al auto, lista para enfrentar el futuro con la fuerza que María le había dado. Después de todo, la historia de ambas no terminaba allí, era solo el comienzo de un nuevo viaje, marcado por el amor y el valor que nunca dejarían de guiarla. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.